Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Hoy es miércoles y como todos los miércoles en Galería de Puntos te enseño este punto de abanicos combinado con punto puff, muy calado, para ahora para el verano, pues para alguna blusa, para algún chal, de estos para una tarde fresquita, bueno, para lo que vosotras necesitáis. Está aquí en la galería, yo lo dejo y vosotras lo aprovecháis, ¿vale? Es un punto muy fácil, solamente tiene 2 vueltas. Luego lo he combinado en 2 colores para que veáis más o menos cómo quedaba. Y lo he tejido con un número 3 y una lana que tenía por aquí. Deciros que siempre que hago punto puff, yo aconsejo que siempre que hagáis este punto, lo hagáis con un ganchillo un poco más... que lo hagáis más fino, ¿vale? No lo hagáis acorde con la lana. Si la lana os pone un 4, por ejemplo, a mí esta lana me indica para un 4, porque son 4 cabos, y son unos 4 milímetros, pues que lo hagáis con un 3, que lo hagáis más con un ganchillo más flojo, más fino, perdón. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste. Como veis es un punto precioso, muy bonito. Y que nada, que os espero el domingo, perdón, ya me iba yo. Os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo. Para hacer este punto tenemos que hacer una cadena múltiplo de 13. Siempre digo que la cadena no la hagáis justa, porque para deshacerla siempre estamos a tiempo. Entonces vamos a hacer una cadena múltiplo, que sea múltiplo de 13, pondremos unos poquitos puntos más y si nos sobran pues los desharemos. Una vez tenemos ya la cadena hecha, como os he dicho son 2 vueltas, la de ida y la de vuelta siempre se van a trabajar igual. Entonces empezaremos con una cadena de 1, 2, 3 y 4, la primera vuelta. Y en este punto, en el cuarto punto, en el quinto, perdón, vamos a hacer una vareta. 3 cadenas. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 y en el quinto haremos un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y en el quinto vamos a hacer una vareta, punto de cadena, de nuevo en el mismo punto una vareta, punto de cadena, una vareta, punto de cadena y una vareta. Haremos un abanico, como veis, de 4 varetas con el punto de cadena separándolas. 3 cadenas y contamos 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto bajo. De nuevo 1, 2 y 3 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en el quinto vareta, cadena, en el mismo vareta, cadena, vareta, cadena y vareta. Y contamos 3 cadenas, saltamos 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y en la quinta punto bajo. Y de nuevo volvemos otra vez a hacer la misma secuencia, que serían las 3 cadenas y el abanico 1, 2, 3, 4 y en la quinta, ¿veis? Vareta, cadena, vareta, cadena,
vareta, cadena y por último vareta y 1, 2 y 3, 1, 2, 3, 4 y en el quinto punto bajo. ¿Vale? Creo que la secuencia es facilita, ¿no? Y ahora para terminar, terminaríamos con las 3 cadenas y 1, 2, 3, 4, 5, vareta, cadena y en el mismo vareta. ¿Vale? Una vareta, cadena, vareta. Como hemos comenzado con 4 cadenitas que hace 3 de vareta, una cadena y una vareta. Y ahora, para deshacer la cadena, nada más que tenéis que poner por el medio de la espiga de la cadena, entráis y deshacéis. Entráis, estiráis, os sacáis así, con cuidado de que, ¿veis? Estiramos y cuando vayamos a llegar aquí a lo último, al último punto, tener cuidado, no estiréis, sacamos y ahora sí, estiramos para afuera. Ahora, la siguiente vuelta, entraremos aquí dentro y vamos a hacer un punto puff de 4. ¿Veis? Estiraremos la hebra, entramos una, volvemos a coger hebra, 2, volvemos a coger hebra, 3, volvemos a coger hebra, 4. Pasamos por todos y cerramos el punto. 1, 2 y 3 cadenas. Y saltamos aquí al abanico. ¿Veis? Donde tenemos el abanico. Entramos, 1. Volvemos a entrar, 2. Volvemos a entrar, 3. Volvemos a entrar, 4. Pasamos y pasamos. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y de nuevo entraremos aquí en el siguiente y entraremos 1, 2, 3 y 4. Pasamos por todas las hebras y cerramos punto. Y 3 cadenas, 1, 2 y 3. De nuevo volvemos al siguiente y pasamos 1, 2, 3 y 4. Pasamos por todos, ¿vale? Pasamos. Y ahora 1, 2, 3 cadenas y saltamos al siguiente abanico y volvemos a hacer otra vez lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Pasamos. Pasamos. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Pasamos al siguiente y lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Pasamos y pasamos. Y de nuevo 1, 2 y 3 cadenas. Vamos al siguiente hueco
1, 2, 3 y 4. Pasamos y pasamos. De nuevo 3 cadenas y continuamos la secuencia hasta llegar al final. Y al llegar al final lo que haremos serán las 3 cadenas, y aquí donde hemos hecho las cadenas y el punto de vareta haremos el punto de puff. 2, 3 y 4, como hicimos al principio. Y ahora tenéis dos opciones: si vais a trabajar con un hilo solo, nada, pero si vais a trabajar con otro color, pues cortarlo, porque continuar, como es tan largo, la verdad es que se queda bastante feucho el cambio de color. Entonces yo lo más práctico para mí es cortarlo. Luego ya sabéis que hay que guardar todos los hilos, los sobrantes. ¿Vale? Cerraremos. Y ahora, para empezar con el otro color, empezaríamos igual que la primera vuelta. Entraríamos aquí donde hemos hecho el punto puff, levantaríamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En este mismo punto haríamos una vareta. Ahora las 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en medio, ¿veis? Haríamos el punto bajo. De nuevo 1, 2 y 3 cadenas. Saltaríamos aquí en medio, en este punto del medio, y haríamos la vareta, punto de cadena, vareta, punto de cadena, vareta y punto de cadena, y de nuevo una vareta. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí, ¿veis donde hemos hecho las 3 cadenas? Entre un abanico y el otro, punto bajo. De nuevo otras 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en medio volveríamos otra vez a hacer el abanico. Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena. Y así continuaríamos hasta el final de la vuelta. Terminaríamos la vuelta con 3 cadenas, y aquí en el punto puff con una vareta, punto de cadena, y en el mismo una vareta. Y ahora la siguiente vuelta sería como la vuelta número 2. Entraríamos aquí dentro, haríamos un punto puff, traeríamos 1, 2, 3 y 4. Cerrábamos 3 cadenas. Y ya saltaríamos aquí el abanico y haríamos los puntos del abanico. ¿Vale? Pues nada, este es el punto tan fácil de esta semana, que espero que os guste. Como veis, lo podéis hacer con lanita también, para haceros un jersey de invierno calado, también quedaría muy bonito, ¿vale? Para lo que vosotras necesitéis. Pues nada, muchas gracias por verme,
por seguirme y os espero el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo, os mando un gran abrazo.